Ya vieron ustedes la entrada del licenciado Ricardo Treviño Torres, abogado él, especialista en temas jurídicos, por supuesto, y como cada lunes nos tiene una opinión, en esta ocasión no se encuentra de manera presencial, pero le agradezco de veras, sinceramente, que no suspenda su participación. En esta ocasión lo va a hacer a través de la vía telefónica y tengo entendido que anda por su tierra, cosa que me da mucho gusto. Un saludo muy especial a nuestros amigos en Ciudad Acuña, Coahuila. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Licenciado Ricardo Treviño, buenas tardes. ¿No me escucha el licenciado Treviño? ¿Perdón? Ricardo Treviño Torres, buenas tardes. No se está escuchando al aire. Hay que le muevan ahí el switch para que se escuche. Ricardo Treviño, buenas tardes. Un saludo desde acá, desde Ciudad Acuña, mi Juan Carlos. Muy buena tarde. Gracias, licenciado. Gracias por tomarnos la llamada y por su participación del día de hoy. Es sobre el aniversario que conmemoramos el día de mañana. Creo que es el número 76 de la expropiación petrolera, en lo que va a basar su comentario del día. Efectivamente, Juan Carlos. Adelante. El día de mañana, 18 de marzo, estaremos celebrando el 76 aniversario de que el presidente don Lázaro Cárdenas del Río, general él, ¿sí?, se dio conforme al entorno de esa época en la imperiosa necesidad, como defensor y representante del pueblo de México, decretar la expropiación y nacionalización de las empresas que en esa época, todas ellas extranjeras, explotaban el oro negro, conocido así el petróleo, recurso natural no renovable del que México siempre ha sido una potencia. Precisamente fue ese entorno que provocaron precisamente de estas empresas extranjeras. Los obreros mexicanos, hay que recordar que don Lázaro Cárdenas del Río siempre distinguió su preferencia por la gente más humilde, por los indígenas, por los campesinos y por la clase obrera. En este caso, el sindicato petrolero ya había solicitado desde aproximadamente 1934, 1935, 1936, que mejoraran la parte patronal, insisto, extranjeros todos ellos, las prestaciones económicas que percibían como obreros de esta industria. ¿Por qué? Porque ya se había acreditado, incluso la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ya había dictaminado que efectivamente las utilidades y ganancias que percibían estas empresas daban lugar a que procediera los aumentos que el sindicato petrolero había solicitado en favor de sus representados, es decir, de todos y cada uno de los trabajadores mexicanos. Derivado de la negativa reiterada de estas empresas, fue como el presidente Lázaro Cárdenas del Río se vio en la imperiosa, pero además patriótica necesidad de decretar la expropiación y nacionalización de esta empresa, de estas empresas que explotaban el petróleo mexicano. Ya se imaginarán todos y cada uno de ustedes, esta acción gubernamental trajo como consecuencia pues un repudio internacional de los países de donde eran originarias esas empresas, principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica y países europeos. Sin embargo, también produjo esa solidaridad que nos caracteriza al pueblo de México. Amigas y amigos, hay una reseña
totalmente documentada, de imágenes, donde el pueblo mexicano en su conjunto, en su inmensa mayoría, se volcó a respaldar y a apoyar al gobierno federal, incluso desprendiéndose de cuestiones materiales para aportar la indemnización, para aportar el pago a los expropiados. Hay una serie de fotografías, se colocaron en distintos puntos del país una especie de centros de acopio de donativos para justamente juntar el pago que toda indemnización, que toda expropiación trae como consecuencia. Fue Bellas Artes, el Palacio de las Bellas Artes, uno de esos lugares, y hay un sinnúmero de imágenes que acreditan que gente, familias mexicanas de todos los estratos sociales y en la medida de sus posibilidades, comparecieron para dar sus aportaciones. Había incluso gente que llevaba sus animalitos a sus pavorreales para ofrecerlos en apoyo al gobierno federal, al presidente de la República de ese entonces, don Lázaro Cárdenas del Río, y que incluso se dieron un sinnúmero de manifestaciones en las calles de respaldo, y además internacionalmente. O sea, así como los países de donde eran originarios, y más que los países, los gobiernos de los países de donde eran originarias estas empresas que estaban explotando el petróleo de los mexicanos, se manifestaron en contra del gobierno por esa acción. En la gran mayoría del resto de los países, incluso en esos mismos, las fuerzas vivas de esos conglomerados manifestaron su apoyo y respaldo y solidaridad a la acción del gobierno mexicano. Licenciado, y ahí es donde, si me permite, comentarle al auditorio, sobre todo a las nuevas generaciones, de la diferencia entre lo que se hizo hace 76 años y en lo que se hizo ahora en el actual gobierno federal del presidente Peña Nieto de la reforma energética. Porque hay quien dice, o sea, se logró la expropiación petrolera, quitárselas de manos extranjeras, y ahora se les está entregando en este gobierno. No, antes sí lo operaban en su totalidad, ahora lo que se está haciendo es nada más buscar que aquellos negocios, aquellas empresas decidan invertir, lo hagan, pero sigue teniendo el gobierno de México, sigue teniendo la nación el control total de lo que viene siendo, por ejemplo, en este caso el petróleo, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, es decir, son entornos muy diferentes, para empezar, uno del otro, y además la estrategia y definición de la rectoría no la perderemos los mexicanos. En aquella ocasión, como ya lo dije, fue derivado de las grandes ganancias y no darles una mejora salarial a la clase trabajadora involucrada en el tema. Ahora, ya en un país completamente soberano, completamente independiente, donde los derechos de la clase trabajadora están absolutamente garantizados, el gobierno, con un gran tino, lleva a cabo y ejecuta esa reforma estructural que, lejos de hacernos perder la soberanía, nos va a consolidar como país petrolero, al aprovechar, como bien dices tú, Juan Carlos, la inversión de los entes extranjeros para una mejor productividad de nuestro petróleo, pero en donde las ganancias serán proporcionales a lo que cada quien aporte, jamás en menoscabo de la riqueza nacional. Muy bien, licenciado, pues muy agradecido con su participación del día de hoy. El próximo lunes lo esperamos ya aquí en el estudio y le adelantamos al auditorio, ¿no? Va a hablarnos sobre el benemérito de las Américas, sobre don Benito Juárez García. El gran mexicano
de nuestro país, don Benito Juárez García. Y si tú me lo permites, Juan Carlos, hacerte partícipe del saludo de acá de mis amigos paisanos y paisanas, y además, si me das una oportunidad, felicitar a nuestro amigo Moisés González, que ayer estuvo de manteles largos, cumpliendo un año más de una vida familiar, productiva, eficiente, y sobre todo que siempre vea un gran ejemplo de lo que debe ser un gran ser humano. Muchas gracias, mi Juan Carlos. Al contrario, buenas tardes. Ya escucharon ustedes al licenciado Ricardo Treviño Torres, y también, antes de despedir el programa, por supuesto, sumarnos a las felicitaciones al licenciado Moisés González, precisamente. Ya nos vamos, gracias por iniciar con nosotros esta semana. Si Dios no dispone de otra cosa, por aquí nos estaremos viendo y escuchando el día de mañana. Cuídense mucho, por favor, pásela bien.